podéis poner las diapositivas o la lectura en Isaías 35, 1 al 6. Dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bueno, este pasaje, permítidme. Este pasaje es uno de mis favoritos. Tan solo esa expresión cuando dice, Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Wow! Es impresionante, al menos lo es para mí. Hace una semana hablábamos de otra profecía, también en Isaías 7:14, que decía, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Recordáis qué significa Emanuel? Es fácil esta, ¿no? Dios con nosotros. Evidentemente, esta profecía tenía su significado práctico para aquel momento, para aquel tiempo, pero también apuntaba a algo más. Apuntaba a lo que todos conocemos, al nacimiento de Jesús. Apuntaba a María, aquella virgen que concebiría del Espíritu Santo y de allí nacería Jesús, el Salvador. Así que hoy vamos a hablar de esta otra profecía que tenía que ver con la futura salvación de Dios para su pueblo. También, por supuesto, recordemos que Israel, Judá, debido a su desobediencia, debido a su rebeldía, tuvieron que ser llevados en cautiverio. Y en ese sentido, Dios les hablaba de su salvación futura, tanto en el sentido inmediato, cuando han vuelto de la cautividad, pero también apuntaba a algo más alto, a una salvación futura, no solo de una cautividad física, sino de una cautividad más grande, que era la cautividad del pecado, de la cual tú y yo también éramos esclavos, cautivos del pecado. Y por eso es que esta profecía se nos dice que haya consuelo, que nos gocemos, porque evidentemente es una buena noticia. Viene un Salvador y no es que sería suficiente alguien que envía a Dios, pero dice la Escritura que Jesús, ese enviado de Dios, es Dios mismo viniendo a salvar. Y es por eso que me gusta mucho este pasaje y os voy a compartir. Vamos a hacer muchas lecturas de muchas citas bíblicas para que veamos toda la conexión que tenemos aquí. Hemos leído en el versículo 2 que dice, verán la gloria de Dios. Se refiere a el desierto, la soledad y el yermo, el sequedal, podemos decir, el lugar desolado, y van a ser testigos de la gloria de Dios. Pero en el cumplimiento, en el tiempo de Jesús, vemos que hubo otros testigos de la gloria de Dios. Quiero que leamos Lucas 2, 8 al 11, no necesitáis buscarlo, yo os lo leo, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y fijaros, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Decía Isaías, verán
la gloria de Dios. Y fijaros que en el tiempo de Jesús hubo otros testigos de la gloria de Dios. Estos pastores que fueron rodeados de resplandor, dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Pero la cuestión no quedó allí, sino que ellos, ante esta revelación, acudieron para ver literalmente la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dice más adelante, versículos 15 y 16 de Lucas 2, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos, mismo mensaje, Isaías, Lucas, no temas. Es el mensaje que lanzaba el profeta Isaías, evidentemente inspirado por Dios. Y luego aquí el ángel dice, no temas. Pero Jesús tenía el mismo mensaje, el de decirnos que no temamos. Así como aquellos pastores pudieron venir y hallar a Jesús, pudiendo ver la gloria de Dios, lo maravilloso es que tú y yo también podemos venir y ver. Podemos venir y hallar a Jesús. Podemos ver la gloria de Dios. Ahora vayamos al versículo 4 de Isaías 35. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Estoy en el punto 1, perdón. Eso era el general. Ahora estamos testigos de la gloria de Dios y Jesús es la gloria de Dios. Os leo Hebreos 1:3, dice, el cual, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recordemos a los pastores, fueron rodeados de resplandor. La gloria del Señor les rodeó de resplandor. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Que Jesús es el resplandor ¿de qué? El resplandor de su gloria. Ellos fueron rodeados con el resplandor de la gloria de Dios. Y dice que ¿quién es este resplandor de la gloria de Dios? Dice Hebreos 1:3, Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que estos pastores vieron a Jesús en aquel pesebre, vieron la gloria de Dios y podemos decir que vieron a Dios. De hecho, más adelante sus discípulos en Juan 1 pudieron expresar que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y decía Juan, y vimos su gloria. Vieron su gloria, la gloria del unigénito, la misma gloria de Dios. Este versículo que he leído en Hebreos no solo se queda en que nació y quién es, que es muy importante, pero dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Es uno de los énfasis que debemos tener también en la Navidad. Sí, Jesús nació, por supuesto, y es una buena noticia, pero ¿para qué nació? Para la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, Dios no vino porque estaba aburrido, porque ya no quería seguir escuchando las alabanzas, sino que vino porque tú y yo necesitábamos su rescate. Ese rescate que solo Él podía darnos. No había más, solo Él podía darnos este rescate y es por eso que Jesús vino. Jesús es la gloria de Dios. Pero hay un problema, inciso C, os leo lo que dice 2 Corintios 4:3, dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dios quiere que veamos su gloria. Él vino y mostró su gloria. Hemos de ver su gloria.
Hubo quienes vieron su gloria, pero hubo quienes no vieron su gloria. ¿Por qué no vieron su gloria? Dice, porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento. Hermanos, ¿existe esto en la actualidad? Y muchas veces existe más cerca de lo que desearíamos. El príncipe de este siglo cegando el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que esos pastores vieron al niño, vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios encarnado, Dios viniendo a nacer por ti y por mí. Yo preguntaría, ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ver la gloria de Dios? Decía, bueno, ya lo podréis ver en Juan 1:46, uno de los discípulos decía, ven y ve. Ven y ve. Algo muy simple. ¿No crees? ¿Te cuesta? Ven y ve. Acércate. Mira. Conoce. Ven y ve. Y palabras que Jesús le dijo a Marta, allí por Juan 11, cuando Lázaro había muerto, son unas palabras también muy tremendas que le dice Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si creyeras que verás la gloria de Dios? Así que es muy simple. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Qué hay que hacer? Cree. Cree y verás la gloria de Dios. Pasemos al punto número 2. Dios mismo vendrá y os salvará. Tenemos un mensaje de esperanza. Debe fortaleceos y afirmaos. Esforzaos y no temáis. Estamos ante una gran revelación que hoy tenemos que atesorar, que hoy tenemos que valorar. Esta noticia, esta profecía se dio mucho tiempo atrás, no solo de nuestro tiempo, sino del tiempo de Jesús. Pero estaba la revelación, Dios mismo vendrá y os salvará. Para nosotros hoy ya no es Dios vendrá, sino es Dios ya vino. Pero hay otra profecía que todavía nos toca en el futuro, que ese Dios que vino, ese mismo Dios volverá. Así como le habéis visto partir, así mismo que le veremos volver a por nosotros. Así que eso es lo que también tenemos que esperar, esa buena noticia de que vino, que nació, que murió ciertamente, que resucitó, pero que volverá. Y como decía hace rato, tenemos ese mensaje, tanto del profeta, del ángel a los pastores, que decía no temáis, pero fijaros lo que dice Jesús en Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, está vivo, y estuve muerto, dice Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es nuestro Jesús, el que nació. ¿Cuál es su mensaje? No temáis. No temas. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Esa noticia tiene que ser conocida, que Dios mismo vendrá y os salvará. Yo quisiera preguntaros, ¿cómo es posible? ¿Vino Dios? ¿Es esto posible? ¿Vino Dios? ¿Por qué Dios se hizo como uno de nosotros? ¿Qué dirías? Por amor. Porque lo necesitábamos. Porque Él no se escondió. Porque vio nuestra necesidad y en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto y de la manera correcta,
Él vino a buscarnos. Él nos grita, volveos a mí. Él nos grita, venid a mí. Él nos dice, permaneced en mí, creed en mí. Ese es el mensaje de Dios. ¿Lo escuchamos? ¿Nos importa? ¿Nos es indiferente? ¿Lo creemos? ¿Nos da sueño? ¿Qué hacemos con el mensaje de Dios? Es el mensaje de Dios. ¿Cómo lo recibes? Hoy celebramos que Jesús vino, pero no perdamos de vista a qué vino. Y lo vinculado y lo importante que es para nosotros, lo vital que es para nosotros su visita. Quiero que pasemos al tercer punto, me encanta esta parte, porque en Isaías se habla de las señales de ese cumplimiento. Versículos 5 y 6 dice así. Entonces, es decir, cuando esto suceda, cuando Dios venga a salvar, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Estas son señales de cuando esta profecía se cumpliera, que Dios vendría a salvar. Os leo algunos versículos en los evangelios. Los ciegos verán, dice Juan 9, 1 y 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Decía la profecía que cuando Dios viniera a salvar, los ciegos iban a ver. ¿Y qué pasó con Jesús? Los ciegos veían. Decía este hombre que había sido sanado, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Pero no solo dijo eso Isaías, también dijo que los sordos oirían y el mudo cantaría. Y os leo lo que dice Marcos 7, 31 al 35. Dice así, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efatá, es decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. ¿Qué os parece? Isaías decía, esto va a suceder cuando Dios venga a salvar. Y eso estaba sucediendo con Jesús. Hay más pasajes, 9, 32 y 33. Dice que le trajeron a un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. También dice la profecía que el cojo saltaría. Os leo Juan 5, 5 al 9. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Sabemos que es el cojo de nacimiento. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, ¿podemos conectar la profecía de Isaías con Jesús? ¿Qué diríais? ¿Se está cumpliendo lo que decía Isaías? Los mudos iban a hablar, los cojos iban a saltar, los sordos iban a oír y los ciegos iban a ver. Pero a pesar de ello, sabemos, hemos pasado por Juan, que el pueblo dudaba, muchos no creían.
Incluso Juan el Bautista, que estaba en la cárcel y que no acaba de entender bien qué estaba pasando, manda a 2 de sus discípulos y le dice, a ver, no estoy entendiendo muy bien. Preguntarle a Jesús si es el que había de venir. ¿Y Jesús qué responde? Mateo 11, 2 al 5. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué es lo que veían y oían? Y Jesús se los dice, vosotros mismos. O sea, esto se responde solo. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, ¿qué les estaba respondiendo Jesús a los enviados de Juan? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Es un rotundo sí. Y apelando a las Escrituras, si Isaías dijo que esto pasaría y estás viendo que esto pasa, ¿qué conclusión sacas? ¿Hay lugar a dudas? Jesús es Dios viniendo a salvarnos. ¿Qué conclusiones sacamos? Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio. ¿Te gustan los misterios? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué te parece? Dios vino a salvar. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios. Jesús es Emanuel. De hecho, así lo decía. Y llamará su nombre Emanuel, ¿por qué qué? Yo quiero preguntaros, ¿crees esto? ¿Crees el mensaje de Dios? ¿Crees el mensaje del profeta? ¿Crees las palabras de Jesús? Vosotros mismos respondéis. Responded vosotros mismos por lo que veis. ¿Nosotros qué vemos? ¿Vemos la acción de Jesús? ¿Vemos la acción de Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿O el príncipe de este mundo nos está cegando el entendimiento? Dios ha dado la cara por ti y por mí. ¿Era para Él necesario hacerse como uno de nosotros? ¿Era para Él necesario hacerse como uno de nosotros? ¿Qué dirías? No en el sentido necesidad, Dios no tiene necesidad, pero le fue necesario por cuanto nos ama de tal manera. ¿Era necesario morir humillado en la cruz? ¿Era necesario tomar forma de siervo? Pues Él lo hizo. Lo hizo para que tú y yo tuviésemos una oportunidad de ser rescatados. Ahora yo quiero que nos quedemos con esta pregunta: ¿qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo con esto? Es necesario creer para ver la gloria de Dios. Me preocupa que alguien pueda decir: ¿y a quién le interesa ver la gloria de Dios? A mí no me interesa. El príncipe de este mundo encegueciendo el entendimiento. Peligro. ¿Estarás de acuerdo? Si no te interesa ver la gloria de Dios, si no te interesa reconocer al Dios que vino a salvar, estás en un gran problema. Pero si sí te interesa y quieres creer, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que yo te invito a cerrar tus ojos y que
de acuerdo a la palabra de Dios obrando en tu vida, el Espíritu Santo, puedas orar conmigo, si así lo deseas. Si quieres confesar, si quieres creer, si quieres reconocer, si quieres ver la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por venir a salvarnos. Gracias porque lo anunciaste y porque lo cumpliste. Y gracias porque hoy tenemos otras promesas de tu regreso y de una eternidad contigo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia, gracias por amarnos de tal manera, Señor. En esta mañana rogamos, Padre, porque no seamos cegados, clamamos para que tu luz nos resplandezca, Señor, podamos ver tu gloria en Jesucristo. Es necesario creer y queremos creer. Y rogamos porque aumentes nuestra fe, porque nos ayudes a ver todo aquello que tú estás haciendo y que has hecho, Señor. Quita las vendas, no permitas que el enemigo nos ciegue, Señor. Ruego por todas aquellas personas, Padre, que se encuentran en esa situación. Tú nos envías a ellos, tú nos invitas a hacer ese reflejo de tu luz. Tú nos invitas no solo a eso, sino que dices que somos luz. Así, Señor, que seamos esto para gloria de tu nombre, que seamos esto para que la gente pueda venir a ti, Señor, para que la gente te conozca, para que la gente se pueda gozar y para que tu evangelio siga siendo predicado hasta que tú vengas. Mientras tanto, Señor, mientras tú vienes, mientras cumples tu promesa, nosotros queremos mantenernos fieles, mantenernos atentos, mantenernos despiertos, mantenernos ocupados, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén.